Dios la capacidad para superar los límites. Eso es muy importante en la vida cristiana. Así que, bueno, hoy vamos a comenzar, ¿sí? Tener este tiempo, van a ser los capítulos del Evangelio de Marcos. Este año vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos, después vamos a continuar con el libro de Romanos y vamos a terminar el año con Apocalipsis, ¿sí? Pero primero vamos a empezar con el Evangelio de Marcos, hoy, capítulo número 1. Así que si usted dice, ¿qué van a predicar el próximo domingo? Capítulo número 2. ¿Qué van a predicar el tercer domingo? Capítulo 3. ¿Y qué van a predicar el cuarto? Capítulo 4. O sea que si usted dice, yo quiero ir preparado, quiero aprender. Yo le digo a los hermanos, 52 domingos tiene un año. O sea, 10 años son, ¿cuántos domingos? ¿Está bien? 520 domingos, estoy bien, ¿no? Muy bien. 520 domingos son 520 horas de cátedra. 520 horas de cátedra hacen un doctorado. Si un cristiano va 10 años a una iglesia, deberían darle el título de doctor. ¿Está bien? Y encima tiene que aguantar al pastor, ¿no? Así que, Marcos capítulo número 1, el Evangelio de Marcos, muy bien. Hermano, ¿me puede cambiar eso? Porque me produce un problema ahí. El Evangelio de Marcos, en el capítulo número 1, donde vamos a ver lo que la palabra nos va a decir, ¿sí? A ver, lea usted el versículo 1. Bueno, no quiere. ¿No? Marcos capítulo número 1, versículo número 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, ¿no? Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que comenzamos en el día de hoy. Padre, este desarrollo que tu Espíritu nos está mostrando, queremos conocer al Cristo, queremos conocer a Jesucristo, el Señor del cielo y el Señor de la tierra. Queremos entender, Señor, lo que tú nos has llamado. Por eso, Padre, te alabamos, te adoramos, te honramos y te reverenciamos. Te reconocemos nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. Que al hablar esta mañana la palabra, el espíritu de sabiduría, el conocimiento, lo profético, la revelación, nos permita entender para dar a conocer tu reino, tus secretos,
los secretos que el Espíritu quiere revelar a su pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Hasta ahí. Muy bien. Cuando nosotros empezamos a mirar esto, el Evangelio, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos leído los Evangelios? ¿Sí? Los leemos los Evangelios. Algunas cosas curiosas como para empezar, ¿sí? Primero, que el Evangelio de Marcos, ¿sí?, no lo escribió un apóstol. Bueno, una de las claves para poder decir cómo yo sé que este libro es palabra de Dios es la siguiente, que es una de las pruebas de canonicidad. Aquellos que estuvieron conmigo en escuela de ministerio, ¿sí?, y hablamos sobre la canonicidad de la Biblia, ¿sí? ¿Se acuerdan aquellos que dijimos? ¿Sí? Una de las claves, ¿cuál era? Que fuera escrito por alguien apostólico o lo escribió de la boca de un apóstol, ¿sí? El Evangelio de Marcos lo escribió ese Juan Marcos que usted lo ve por ahí en el libro de los Hechos, y lo escribió de la boca de Pedro, ¿sí? Así que una de las cosas claves es cómo yo sé que este libro yo puedo ponerle atención y puedo ponerle confianza de que es de primera mano, ¿sí?, que está escrito de primera mano, porque Marcos, el que lo escribió de boca de los apóstoles. Más o menos se dice que es el primer evangelio escrito. Se escribió primero que Mateo, primero que Lucas y primero que Juan, ¿sí? Más o menos, para que ustedes tengan una idea, se escribió alrededor del 60 después de Cristo, ¿sí? Usted va a encontrar algunos autores que dicen un poco menos, otros dicen un poco más. Como yo no soy experto en el tema, me coloco al medio y se lo cuento. ¿Está bien? ¿Sí? Para no decir, afirmar cosas. Y este libro tiene algunas características que son importantísimas, como por ejemplo, ¿sí?, en este libro usted va a ver una figura de las 4 caras de Apocalipsis. Cuando ustedes van a Apocalipsis y ven las 4 caras, ven una cara de león, una cara de hombre, una cara de águila y una cara de buey. Cuando ustedes ven, tenemos 4 evangelios. Los 4 evangelios tenemos un evangelio que es cara de león. La cara de león es Mateo, porque nos presenta a Jesús como rey. Marcos es la cara de buey, porque nos presenta a Jesús como siervo, ¿sí? Lucas nos presenta a Jesús con cara de hombre, la cara de hombre porque nos presenta al Hijo del Hombre. Cuando ustedes leen el Evangelio de Lucas van a ver esa característica, y cuando tienen el Evangelio de Juan van a ver el águila. ¿Por qué? Porque nos trae las cosas sublimes, ¿sí? ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? ¿Sí? Ahí en el principio era el verbo era con Dios como volando alto, ¿sí? El Evangelio de Marcos entonces nos presenta a Jesús como cara de buey, como un siervo, como una persona que sirve a las personas. Amén. Cuando digo esto es por la acción que se ve en el Evangelio de Marcos. Así que en el capítulo número 1, ¿sí?, vamos a tener, ustedes saben que todos los capítulos, primeros capítulos, siempre nos introducen en el tema, nos introduce este evangelio en todo lo que va a ocurrir. Así que las primeras palabras son muy importantes. Nos dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Una de las cosas curiosas que tiene Marcos es que, a pesar que es el evangelio o es la historia de Jesús, no lo presenta como Jesús, lo presenta como Jesucristo, ¿sí? Y en el griego se presenta de la misma manera, o sea, no es que en el castellano lo están traduciendo mal, en el griego se presenta como Jesús el Cristo, ¿sí? O Jesús, para los judíos sería el Mesías,
Para los romanos sería Jesús el Señor, ¿sí? Y él entonces lo presenta como, cuando dice Jesucristo, ya lo presenta como el resucitado, porque Jesucristo apareció como el Mesías cuando él resucita. Ahí se lo reconoce como el Mesías, como el dueño de todo. Y se lo presenta como Hijo de Dios, ¿sí? Inmediatamente, Hijo de Dios. Una de las cosas que ustedes van a ver, que lo tiene Mateo y Lucas, cuando presenta al Señor, ¿cómo lo presenta? Le da toda la genealogía. Bueno, Mateo le da toda la genealogía y Lucas le da toda la genealogía. Marcos, como está escrito, ¿sí?, para los gentiles o para los romanos, si usted quiere, ¿sí?, o para los griegos, ¿sí?, de alguna manera él se saltea, ¿qué cosa? Las cosas judías, porque la genealogía es judía. Entonces, pero él presenta inmediatamente a Cristo como Señor y como el Hijo de Dios de forma declarativa. No lo presenta con pruebas, no dice, este es el Hijo de Dios por esto, por esto, por esto, por esto, ¿sí? Lo presenta directamente. Así que vamos a ver en acción, entonces, a Jesús el Cristo y al Hijo de Dios, ¿sí? Al Hijo de Dios de forma llana, de forma directa. Nos va a presentar inmediatamente, ¿sí?, cómo es ese comienzo. Para Marcos, el comienzo, recuerden ustedes que detrás de lo de Marcos está el apóstol Pedro, ¿sí? Y el apóstol Pedro tenía una manera de ver a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que esto es muy importante cuando ustedes ven a el apóstol Pedro y el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y dice, y algunos es Elías, y algunos un profeta, bueno, y algunos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí Pedro aparece y dice, tú eres el Cristo, ¿sí? El Hijo del Dios viviente. ¿Vieron ustedes? O sea que el comienzo de Marcos coincide con lo que Pedro habla. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y entonces Pedro, al reconocer eso, es lo que primero que le sale, porque el Señor, que le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que inmediatamente aparece esta idea acá. Y aparece inmediatamente los profetas. Acá dice la palabra, como está escrito en Isaías, el profeta. Que en realidad la primera parte no es la que dice Isaías, sino es lo que dice Malaquías, ¿sí? Pero en aquella época no tenían el capítulo número 3, versículo 1, ¿sí? Todo esto de los versículos y de los capítulos apareció, ¿no?, en la Edad Media, ¿sí? Así que recuerden eso, ustedes, la Edad Media es entre el 500 y el 1500 más o menos después de Cristo. Así que ellos, ¿qué es lo que tenían? Tenían un rollo y había que buscar el pasaje bíblico. ¿Sí? Aunque sabían de qué se trataba, el rollo, por ejemplo, de Isaías, todos sabían cuál era, pero había que estar acostumbrado y podía haber un error en las citas. ¿Por qué? Porque se citaban de memoria, ¿sí? Podía haber algún tipo de error. Así que, pero eso no quita que esté escrito en el Antiguo Testamento, donde dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Inmediatamente el evangelista acá que nos relata, nos va a meter, ¿sí?, en cómo o qué es lo que iba a pasar antes de Cristo. Lo que tenían claro los apóstoles y toda la iglesia primitiva es que la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento, cuando aparece Jesús, empieza a cumplirse todo lo que dice el Antiguo Testamento. Como yo le decía el otro día, ¿cómo yo puedo estar seguro
de que esto no es un engaño, que esto no es una mentira, que esto no es algo que simplemente se nos ocurrió a nosotros empezar a decir o a contar. ¿Cómo sabemos? Por las profecías cumplidas. Entonces, para el evangelista Marcos, la primera cosa importante que le contaba el apóstol Pedro, ¿qué era? Cómo había aparecido Juan el Bautista y cómo Juan el Bautista había cumplido exactamente, porque eso es lo más importante, exactamente la profecía de Malaquías que había profetizado 400 años antes de que ocurriera. Y Isaías había profetizado 600 y algo años antes de que ocurriera. Hay que darle en la tecla 600 años antes, ¿eh? Cuando ustedes leen a Isaías, ustedes tienen en ese periodo, cuando ustedes empiezan a leer 600 años antes de Cristo, todo lo que dijo Isaías sobre el Mesías se estaba empezando a cumplir. Todo lo que dijo Isaías sobre el que le iba a preparar el camino al Mesías se empezaba a cumplir. Por eso Marcos lo coloca, para que todos entiendan qué cosa, que esto no es algo que está ocurriendo nada más. No es algo, no es un revolucionario. Jesús no es un revolucionario que apareció para hacer justicia social o para pegarle a alguien o para derrocar un gobierno o para amenazar a Roma, sino Jesús vino para cumplir la Escritura. ¿Sí? Y acá se empieza a corroborar esto. Juan, el que anticipaba a Jesús, estaba corroborado en la Escritura. Dice la palabra, ¿qué hacía este hombre profeta? Que Juan era profeta y a la vez había sido profetizado, al menos aquí, en este pasaje, por dos profetas más. Uno era Malaquías y el otro era Isaías. ¿Qué hacía este Juan? ¿A qué se dedicaba Juan? Básicamente, Juan se dedicaba al bautismo. Bueno, y esto es algo importante. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba, fíjense ustedes, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, ¿qué es lo que hacía Juan? Predicaba la necesidad del bautismo. ¿Sí? O sea, él decía, hay que bautizarse. ¿Sí? Predicaba contra los pecados. Bueno, que en otros pasajes, cuando ustedes leen, por ejemplo, Mateo, Lucas, Juan, nos dan más detalles. Como el propósito no es combinar todos los evangelios, yo no le voy a hablar de los otros evangelios hoy, pero usted tiene que empezar a darse cuenta de que la prédica de Juan era sobre ¿qué cosa? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, ¿qué es lo que él predicaba y decía? Una persona que se arrepiente tiene que venir a bautizarse ¿cuándo? Ahora. ¿Sí? Así que como estaba, así todo trajeado, iba y se metían al agua y eran bautizados. ¿Sí? Esa era la manera en que él predicaba. Toda persona que mostraba arrepentimiento, ¿qué es lo que hacía? Se iba y se ofrecía y decía, yo me quiero bautizar inmediatamente. Inmediatamente. Yo me quiero bautizar ahora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Y qué es lo que hacía la persona? Dice la palabra, ¿sí? Para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Qué es lo que hacían? Confesando sus pecados. Ahora, ¿cómo todos sabían que confesaban los pecados? ¿Cómo sabían los demás que confesaban los pecados? Porque se escuchaban decir. Ahora usted en alguna iglesia escucha que alguien dice los pecados, ¿no? ¿No? O sea, ¿no es cierto que no? Nadie, ¿no? Incluso más, ¿no? La oración es,
y confieso todos mis pecados. Amén. El hermano está arrepentido, confesó todos los pecados. No, dijo que confesó todos los pecados, no confesó nada. Entonces después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sanidad interior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Otra ayuda más. Y después tenemos, ¿entiende? Ahora, si todas las personas confesaran los pecados, ¿qué pasaría? Estarían libres del pasado. Si las personas confesaran sus pecados, estarían libres del pasado. Se terminaría el pasado. Pero como todos queremos confesar los pecados, tipo así, alguien que me escuche en auricular, ¿sí? No así como en una casita, yo voy y le confieso los pecados, más que tampoco se entere de quién soy, anónimamente, hasta anónimo quiero ser, entonces tampoco funciona. ¿Por qué no funciona? Porque tiene que ser, la confesión de pecados es un acto donde yo declaro mi pecado. Declaro mi rebeldía, declaro mi desobediencia a los padres, declaro lo malo que he hecho, declaro si he robado, si he mentido, si he engañado. No, pero la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que nadie se entere de nuestras vergüenzas. ¿Es así o no? Todos los queremos esconder. Y más, ya inventamos las oraciones, ¿no? E incluso la oración, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por perdonarme todos los pecados. Bueno, eso es muy gracioso. Pero bueno, es así. Entonces los hermanos parece que reciben un alivio porque dicen, bueno, al menos ya dije, reconocí que soy pecador, pero necesito confesar los pecados. Ese es un punto importante para el perdón de los pecados. Por eso una persona que va a convertirse al Señor y confiesa los pecados, se le produce una liberación, una libertad en el alma, en el espíritu, ¿sí? Y empieza a vivir otra vida. Bueno, la característica de Juan es que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Ya la gente de esa época era rara porque usaban túnica. Imagínese usted con Juan el Bautista, ¿no? Lo veíamos vestido así, ¿no? El olor del camello estaba sobre él, ¿no? Y no le digo nada, ¿cómo sería? Yo nunca comí langosta, pero el aliento que debe haber tenido de comer langosta, ¿sí? Más la miel. Oh, Señor, ¿no? Y con ese atuendo, ¿sí? Con esa vestimenta, ¿sí? Atraía a todas las personas, o sea, era como, en el fondo era, me visto para que nadie venga. ¿Sí? Pero vienen todos. ¿Por qué? Porque hay algo en Juan el Bautista que está profetizado. Y esa característica es lo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, de que el tiempo de Dios, y acá hay algo muy importante, empieza a cumplirse. 600 años antes fue profetizado, 400 años antes fue profetizado, y llegó el tiempo. ¿Sí? Ahora, para este hombre, no importa cómo se vestía, no importa lo que comía, ¿sí? La gente, que es lo que necesitaba el mensaje. Y eso es lo mismo que pasa hoy. Hoy hay un mundo que está necesitado, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta de esto, vamos a entender y vamos a hacer la gran tarea que el Señor nos está llamando. Y predicaba, esta era la prédica de él, ¿sí? Predicaba, dice, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Hablaba de una cosa primero, decía, es uno más poderoso que yo, un número uno. Reconocía su ministerio y reconocía su límite. Bueno, una de las cosas importantes es que Juan entendía bien cuál era su rol. ¿Cuál era su rol? Preparar el camino del Señor. El otro era más poderoso que él, decía. Pero la segunda cosa que siempre me impacta
dice, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, ustedes saben quién hacía esta tarea. La tarea en una casa la hacían los siervos. La gente, vamos a decir, que estaba para el servicio de la casa, ellos venían, entraba una persona y le desataban la sandalia y le lavaban los pies. Bueno, esta era la idea. O sea, en el fondo lo que decía Juan el Bautista, decía, no hay dignidad en mí para alguien tan digno, ni siquiera, de lavar sus pies. O sea, esa era la idea que él tenía en el corazón. Es tanta la tarea, es tanta la dignidad que hay en él, que ni yo siendo y haciéndome el más indigno de todos, tuviera la capacidad o la dignidad de hacer con él algo, de tocarlo siquiera. Bueno, es algo tremendo. Ahora, él dice otra cosa que es también sumamente importante en su prédica. Yo a la verdad os he bautizado con agua. O sea, bautizar con agua es muy importante. Confesar los pecados es muy importante. Decir los pecados es muy importante. Pero él dice, os bautizará en Espíritu Santo. Pero él os bautizará en Espíritu Santo. Es tanta la dignidad que hay en él, ¿sí?, que él viene con algo que yo no tengo. Bueno, Jesús decía de Juan el Bautista, decía que no había un profeta más importante en toda la historia de los profetas, que no había alguien mayor que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista decía de él, fíjense ustedes, el más grande de todos los hombres, decía de Jesús que él no podía ni siquiera inclinarse a él, porque no había dignidad en él. En Juan, la dignidad de Jesús era muy grande, y eso era lo que todos los profetas habían esperado en el Antiguo Testamento. Era lo que David había esperado en el Antiguo Testamento. ¿A quién habían esperado los profetas? A Jesús, el Cristo, al Cristo, ¿sí? Estaban esperándolo, ¿sí? Y estaban esperando, ¿qué cosa del Cristo? El bautismo del Espíritu. Eso es lo que estaban esperando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos sabían cuando viniera el bautismo del Espíritu? Esto lo hablamos el otro día en lo que fueron los términos de los 50 días. ¿Qué es lo que pasaba con el bautismo del Espíritu? Se cumplen los tiempos se aceleran, se derrama y se aceleran los tiempos, y la venida de Cristo o la segunda venida del Señor y el término de los siglos se aproxima y se acelera. ¿Por qué? Por el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo, lo que decíamos, no es una experiencia simplemente de conversar o hablar con Dios en lenguas, o de profetizar, o de caer en el Espíritu, sino lo que está pasando, se están acelerando los tiempos donde el Señor vuelve y va a volver a reinar y a gobernar, y se va a establecer su reino para siempre. Ahora fíjense lo que pasó. Este hombre que no se atrevía ni siquiera a pensar siquiera en lavarle los pies al Señor, en el versículo número 9, nos sorprende. Nos sorprende lo siguiente: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bueno, hay otros pasajes donde dice que Juan se oponía a esto. Juan no quería bautizarlo, ¿sí? Y Jesús tuvo que decirle: tienes que cumplir, porque así se va a cumplir todo lo que está escrito. Así que tienes que cumplir. Prácticamente el Señor lo obligó a Juan el Bautista a bautizarlo. Pero qué cosa, en la mente de Juan no había lugar ni siquiera para desatarle la sandalia, para lavarle los pies. Y tuvo que ministrarlo al Señor. Qué cosa grande, ¿eh? Lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios hace con un hombre que no quiere ni siquiera
tocar al maestro. Y sin embargo tiene que darle el bautismo que se le da a todos los hombres. No, qué impresionante. No, qué impresionante. No, es impresionante lo que Dios hace. Así que tenga cuidado cuando usted diga que no. Tenga cuidado cuando diga, soy demasiado indigno. No digo que no lo diga, dígalo. Pero lo van a sorprender. Algo va a pasar en su vida que lo van a sorprender. Y acá viene lo impactante. Fíjense ustedes que Juan bautiza al Señor. Ya hace algo que él mismo dijo que no era digno. Pero acá es donde Dios llama a las personas y llama a la iglesia y nos convoca a todos nosotros. No porque nosotros sepamos algo, no porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros seamos capaces, sino simplemente porque hay que cumplir los tiempos, hay que cumplir las horas, hay que cumplir la época. Se tiene que cumplir todo lo que está escrito, dice la palabra. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Quién vio esto? Juan el Bautista. Cuando viene Jesús del agua, lo bautiza, se levanta Jesús. Fíjense ustedes, y acá es lo impresionante. Esto es lo que a mí me impresiona esta mañana. Y lo que me ha impresionado de esta palabra es lo siguiente, que Juan no quería bautizarlo, que Juan no quería tocarlo, porque era demasiado digno. Pero va cuando él cumple la misión, cuando él cumple el llamado, cuando él termina, porque ¿con qué el ministerio de Juan el Bautista terminó? Con el bautismo de Jesús. Cuando digo terminó con el bautismo de Jesús, ahí empezó a decrecer el ministerio de Juan. Fíjense ustedes qué impresionante. Él está bautizándolo y a Juan se le abren los cielos. Bueno, y esto es algo impresionante. En el griego implica la idea de que se rajaron los cielos. Se abrieron así los cielos y al Espíritu, porque él no vio. Bien, ustedes saben que acá hay muchas palomas. Tampoco dice, no, al menos acá no dice que era una paloma blanca, ¿no? Cantamos a veces hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Bueno, acá no dice que era una paloma blanca, ¿no? ¿Está bien? No dice que era una paloma. Ustedes saben que hay muchas palomas acá en la ciudad, ¿no? Bueno, pero no era eso lo que estaba pasando, no era una paloma del ambiente, ¿sí? No era una paloma del ambiente. Había algo le pasó a Juan. Se abrieron los cielos y desciende, fíjense la visión del Espíritu. Por eso, los profetas que dicen, el profeta Joel, que también había vivido más o menos entre el 600 y el 400, ¿sí? Antes de Cristo, en épocas, ¿qué había dicho? Vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Juan el Bautista bautiza a Jesús, y quiero que ponga atención, y el afectado es el ministro. ¿Se imagina usted que alguien, un hermano bautiza a otro y en vez de llenarse del Espíritu el bautizado, se llena del Espíritu el que está bautizando? ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque era el Cristo. ¿Entiende? O sea, ¿y cómo se vio eso? Inmediatamente él vio el cielo. ¿Cómo lo vio? Abierto. Bueno, y esta es la clave de todo en el bautismo del Espíritu, porque Juan había dicho, el Señor le había dicho, sobre quien veas que el Espíritu permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Así que el que bautiza de Espíritu Santo y fuego no es el Espíritu Santo.
es Cristo Jesús. Amén. Y esa es la clave de muchas cosas que nosotros, si empezamos a entenderla, el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y dice, y vino una voz de los cielos que decía, ¿no? Él oye una voz de los cielos, fíjense ustedes. Primero ve los cielos que se abren. El Espíritu Santo que desciende y permanece sobre Jesús, el Cristo. Y ahora que oye una voz, aleluya. Esto es algo importante también en su vida, ¿sí? Esta manifestación, acá empieza a haber una manifestación constante y continua del Espíritu en la vida de Cristo, y esa manifestación constante y continua en la vida de Cristo es lo que derrama en Pentecostés. ¿Qué se derrama en Pentecostés? Una manifestación continua del Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos movernos en esa manifestación del Espíritu. Y dice la palabra, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que a Juan no le quedó ninguna duda, y él da testimonio, Juan, es su testimonio, ¿sí? Él da testimonio ¿de qué? De que este es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que así empezó Marcos? ¿Quién es este? Jesús, el Cristo, el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando dice Cristo, es que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando dice Hijo de Dios, ¿qué significa? Que pertenece arriba y no a la tierra. Es el Hijo de Dios. Y a partir de acá se cumplió un tiempo. ¿Qué tiempo se cumplió acá? El tiempo de Juan el Bautista. Y ahora empieza el tiempo del Mesías. Yo te envío un mensajero que va a ir delante de tu faz. Cuando el mensajero entregue el mensaje, el mensajero se hace a un lado. ¿Y aparece quién? El Cristo. Luego el Espíritu le impulsó al desierto. Imagínese usted, al Cristo lo impulsa al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Una de las cosas curiosas que me llama la atención del Evangelio de Marcos es esta palabra que él pone, las fieras. ¿No? Miren ustedes, las fieras. Nunca le permita a usted que le digan fiera, porque eso, ¿no?, es algo raro. ¿Sí? Si dicen fiera a usted, no, tampoco le diga a nadie fieras. Ustedes saben lo que son las fieras, ¿sí? ¿Quién sabe lo que son las fieras? Los animales salvajes. Por ejemplo, leones, ¿qué más? Coyotes, ¿sí? ¿Qué más? La hiena, ¿sí? Todos animales que se dedican a morder, ¿no? A el tigre, ¿no? Acá también, muy bien. O sea, estaban con las fieras. A mí me llama la atención eso, fíjense. Estaba, dice la palabra, con Satanás, era tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, mundo espiritual del maligno, Satanás. Mundo natural del maligno o de ataque, de dolor, de sufrimiento, de desgarrar. Y los ángeles que te cuidan, te protegen, te dan alimento, te dan fuerza, ¿sí? Estaban con él. Fíjense ustedes que estaba lleno del Espíritu, pero que lo que no faltaban era tentación satánica ni fieras. Estaba lleno del Espíritu y andaba con los ángeles, pero también estaban las fieras. Así que, hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Con Satanás y con las fieras. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, cuídense de los perros. Ustedes saben que los perros en esa época eran perros salvajes.
Igual siempre cuídese de un perro usted, por si acaso, ¿no? Del que tiene cara de perro, ¿no? Porque hay algunos que no te quieren morder, o de los perros que no parecen tampoco, ¿no?, graves. Hay perros que no lo muerden nunca nadie en su vida, pero a usted lo quieren morder, ¿no? ¿Nunca le pasó eso? Nunca mordió en la vida a nadie, pero a uno lo quiere morder. Uno dice, ¿por qué este perro me quiere morder a mí? ¿No? Bueno, ahí hay una fiera. ¿Qué quiero decir? Es que usted tiene que tener cuidado en el mundo espiritual, ¿sí? Usted se va a mover. En el mundo espiritual, cuando usted se llena del Espíritu, ¿usted qué es lo que se mueve? Se mueve con cuestiones de Satanás. Satanás va a trabajar. También en la realidad física se van a venir ataques físicos que tienen que ver con cuestiones de salvajadas o cuestiones graves. Y también se van a venir cuestiones angélicas. O sea que Dios va a derramar todo esto y se va a mover. Ahora fíjense lo curioso, es lo que viene después. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Una de las cosas que nunca entendí de Jesús fue que nunca fue a visitar a su amigo Juan. Nunca lo fue a visitar, a su primo tampoco. Es como que le dijeron, al Señor le dijeron, Juan está encarcelado. Muy bien, dice, bueno, vamos a seguir predicando para allá, hermanos. ¿No? Es como que un hermano de ustedes está en el hospital y dice, pastor, un hermano en el hospital, no, ni se preocupen, vamos a ir a predicar más ahora. Lo dejaron ahí en la cárcel a Juan. Más Juan tuvo que enviarle a algún discípulo y decirle, ¿eres tú o esperamos a otro? Y el Señor sanó a unos cuantos y le dijo, bueno, vayan y díganle a Juan, para consuelo de ustedes, vayan, díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, a los muertos son resucitados y a los pobres he anunciado el evangelio. Bueno, y arreglate con esa respuesta como puedas y seguir en la cárcel, Juan. Ya te van a cortar la cabeza, no te preocupes. Ya viene lo peor, ¿no? Yo digo, Señor, ¿no? ¿Usted no le llama la atención eso, no? A mí también me llama la atención. ¿Pero qué significa todo eso? Simplemente que son tiempos, que hay que cumplir cosas, que hay que desarrollar ciertas cosas, que hay cierto tiempo. Para nosotros no es posible, ¿por qué? O no encaja con nosotros eso, ¿por qué? Porque nosotros pensamos de otra manera. Pensamos que si está el Señor, todo va a ser buena onda, ¿sí? Paz y amor, ¿no? Ahí de los hippies, ¿no? Tipo así, y una fumadita, y vamos a andar así, volando por los aires así, y nos vamos a querer todos, ¿sí? Y entre todos nos vamos a cuidar, y vamos a hacer así como, ¿no? Un agua así toda revuelta, ¿no? No, hermano, así no es. Ya vio como el Señor trató a Juan el Bautista, el profeta que iba delante de la faz de él. No le dio bolilla cuando lo pusieron en la cárcel, y no le dio bolilla cuando lo mataron tampoco, ni muerto lo fue a enterrar. O sea que no es como nosotros pensamos. A mí me ha costado mucho admitir que lo de Dios no es como yo pienso. Aleluya. Hay hermanos que el Señor los cerca. ¿Nunca les pasó eso? Miren, yo he pastoreado, hemos pastoreado, ya llevamos 30 años de tarea pastoral, de ser pastores. En las primeras épocas de pastorado, yo tenía gente que la quería ir a visitar y por A, B, C no lo llegaba. Este día sí, hermano, sí, vamos a ir, no llegaba. Y que el hermano que no, y que no, y que no, y que no. Así, la primera etapa, ¿cómo sufría yo con eso? Decía yo, Señor, los hermanos, ¿qué van a decir? Y los hermanos después me encontraban y me retaban. Y usted no viene a verme, ¿por qué no viene a verme? Y yo sufrí, decía yo, Señor. Y al otro día, vamos. Y hasta que un día orando, el Señor me muestra algo y me dice, es que yo lo tengo cercado. Es que no te vas a acercar porque yo... Pero los hermanos de la iglesia, nadie se va a acercar porque yo lo tengo en disciplina. Y decía, pero Señor, tanto puede ser. Así que bueno, y tuve que aprender. Y después empecé a darme cuenta que hasta el apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Le costaba ir a Corinto. ¿Por qué? Porque el Señor tenía algo con la iglesia de Corinto y estaba haciendo algo. ¿Se acuerdan que lo dijimos el otro día? Así que hay que tener cuidado.
Cuando el Señor no quiere algo, yo puedo proponérmelo, decir que voy a ir hasta llegar a la puerta y no. ¿Por qué? Porque no es lo que el Señor quiere. Bueno, no siempre es así, ¿sí? No vamos a tampoco excusar las conductas, pero cuando usted hace un esfuerzo y usted va, hace, se propone, tenga cuidado, el Señor está haciendo algo, ¿sí? Dice la palabra acá, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, ¿sí? ¿En qué consiste el evangelio del reino de Dios? Diciendo, ¿qué decía? El tiempo se ha cumplido. ¿Se acuerdan ustedes que Juan no decía eso? ¿Qué decía? Arrepiéntanse y confiesen los pecados y bautícense. ¿Y el Señor qué decía? El tiempo se ha cumplido. Se cumplió el tiempo. O sea, ¿qué significa? Es ahora. Este es el tiempo, es ahora. ¿Por qué el tiempo se cumplió? Porque yo estoy acá. El Señor decía, yo estoy acá. El tiempo se cumplió. Él ahora resucitó, ascendió, fue glorificado, envió el Espíritu Santo. Más tiempo es ahora que cuando estaba Jesús. Ahora es el tiempo. Alguien dice, pero pastor, ¿cuándo va a ser mi tiempo? Hoy es tu día. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es tu día. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. O sea, el gobierno de Dios se ha acercado. Se cumplió el tiempo, el gobierno de Dios se acercó, arrepentidos y creed en el evangelio. Fíjense ustedes, lo que le quedó de Juan, ¿qué palabrita le quedó de Juan? Arrepentidos. Y le agregó una palabrita nueva, creed en el evangelio. Porque lo de Cristo era completo. Lo de Cristo es completo, no le hace falta nada. Y andando junto al mar de Galilea, una vez que está predicando esto, dice, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. O sea, ¿qué es lo que hay acá? Bueno, con esto ya termino. Entonces, vemos el principio. Vemos a Juan el Bautista que presenta a Cristo. Vemos lo que le pasa a Juan el Bautista como el mejor testigo ocular de lo que Cristo le pasó. Pero ahora vamos a ver el llamado, los llamados. El Señor primero va a llamar a dos personas, a Simón y a Andrés. Dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Bueno, fíjense ustedes, dos pescadores. Y Él le dice a ellos, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. O sea, significa que hay un llamado. Un llamado. Los primeros llamados son convocados para ser pescadores de hombres. Hay segundos llamados. Y pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. ¿Qué hacían ellos? Remendaban las redes. Y luego los llamó. Pero no le dijo a ellos. ¿Qué es lo que no les dijo? Que iban a ser pescadores de hombres. Pero, ¿qué estaba haciendo Simón y Andrés? Pescando. ¿Qué estaba haciendo Juan y Jacobo? Remendando redes. Hermanos, ellos fueron llamados para ser pescadores de hombres y los otros fueron llamados para remendar redes. Si ustedes empiezan a darse cuenta, y nos empezamos a dar cuenta, Juan es el que escribe el libro de Juan. ¿Y qué otro libro escribe? Apocalipsis. Bueno, Pedro se transforma en el gran evangelista de la primera iglesia. Y a través de Pedro y de los apóstoles se instaló los 7 diáconos. Y los 7 diáconos salieron evangelistas. Los 7. ¿Está bien? Pero
acá con Juan, ¿qué vamos a ver? Que Juan se quedó hasta el final, hasta el año 100. ¿Para qué? Para escribir Apocalipsis. ¿Por qué? Porque era necesario darle a la iglesia una remendada en las redes. Era necesario que la iglesia fuera construida, edificada, solidificada. ¿Y quién lo hacía eso? El apóstol Juan. ¡Qué tremendo! El Señor hizo todo lo que hizo. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Nada no tiene sentido. Todo movimiento que el Señor hacía, todo tenía sentido. Y yo le quiero decir esta mañana que toda su vida usted tiene sentido. Toda la vida que usted tiene. Usted dirá, pero pastor, mire que yo he vivido, me han pasado cosas terribles. Y ya voy terminando con esto. Terribles. Mi vida ha sido una vida terrible. Yo he sido una persona porfiadísima. Yo he sido alguien muy porfiado. Pero quiero decirle esta mañana, así como Juan el Bautista fue llamado, profetizado, ¿saben ustedes que también nosotros vivimos lo mismo? El Señor nos ha llamado, el apóstol Pablo, cuando usted lee el libro de Efesios, nos ha llamado antes de la fundación del mundo. Todos nosotros tenemos palabra de Dios. Todos nosotros somos como Juan el Bautista. Tenemos un camino. El profeta tenía 600 años, 400 años, pero nosotros tenemos desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos ha mirado, incluso más, en el libro de Romanos dice, hemos sido predestinados. O sea, ¿qué significa? Que ya el Señor nos ha visto cómo es nuestro desarrollo. Esta mañana, lo único que tenemos que dejar es recordarnos cómo nos llamó el Señor. ¿Cómo nos llamó? ¿Dónde nos buscó? ¿Qué estábamos incluso haciendo? Porque ahí, yo siempre le digo, incluso cuando hablo con los pastores, siempre le digo a los pastores, ¿de dónde te sacó el Señor? Contame, ¿de dónde te sacó el Señor? Y los pastores empiezan a contarme su experiencia inicial, cuando se convirtieron a Cristo, ¿de dónde el Señor? Y ahí está el llamado. Ahí está el llamado. El llamado no está en el llamado mismo. Hay gente que cree que hay un llamado como posterior después. Hay una afirmación de llamado, hay una clarificación de llamado. Pero el llamado está en la salvación. Cuando el Señor te llamó, te buscó ahí te dio un llamado. Que uno no se dé cuenta, que uno no lo perciba es otra cosa. Pero ahí está el llamado. Esta mañana, deje que el Espíritu te lleve, deja que el Espíritu te llena y el Espíritu te satisface. Y ahí está el llamado. Pero usted dirá, pero pastor, usted no sabe que he pasado por periodos de incredulidad, de negación, hasta quise abandonarlo todo y dejarlo todo porque estoy cansado y harto de que las cosas no funcionen. Al Señor no le interesa todo eso. ¿Vieron ustedes que Juan el Bautista también le pasó? Maestro, pregúntenle, ¿es él o tenemos que esperar a otro? A Dios no le interesa la frustración de Juan. A Dios no le interesan nuestras frustraciones, porque Él dice, yo soy tu Dios. Y si tú estás frente al que tiene todo poder, toda autoridad, ¿de qué te preocupas? ¿Qué es lo que no sabes hacer? Como Moisés, ¿se acuerdan ustedes? Ay, Señor, yo no sé hablar. Entonces el Señor dice, ¿y quién cree usted que hizo la lengua a la gente? Soy yo. ¿Con quién está hablando usted? No sé si me entiende. Señor, lo que pasa es que si yo voy allá y yo le digo, ¿y en nombre de quién? Y acá tienes el nombre, ¿cuál es tu problema? Decime, ¿cuál es tu problema? Decime, ¿cuál es tu límite, pastor? Es que yo tengo un problema que no lo tengo resuelto, pero yo te lo voy a resolver. El problema tuyo es que tú no te das cuenta delante de quién estás. Estás delante del Señor. Es lo que Juan no se daba cuenta. Juan pensaba que tenía un límite muy grande, la dignidad. Y el Señor le rompió todos los esquemas. Esta mañana que el Señor te rompa todos los esquemas. El esquema de que soy viejo, el esquema de que ya no doy más, el esquema que yo no puedo, el esquema que usted no sabe cuál es mi verdad, el esquema de
qué sé yo, lo que yo pienso, el esquema de mis planes, el esquema de que no conoce el propósito que tenían mis padres, el esquema de... Siga. Todo eso no vale de nada cuando usted está delante del que lo creó todo. Póngase de pie. Aleluya, Padre. Aleluya. Qué palabra preciosa. Qué dulce palabra. Señor, qué palabra dulce la que le revelaste a Juan el Bautista. Señor, cuánta palabra, Señor, tú nos has dado. Cuánta palabra. Cuántos límites que nosotros decimos que tenemos. Decimos que son muchos los límites, decimos que son impresionantes, pero son todas cosas que nosotros decimos. Decimos, Señor, que no podemos, que la tarea es para otros, que son otros los capaces. Pero tú miraste a Pedro, a Simón, a Jacobo, a Andrés. Los miraste a todos y los llamaste, Señor, y los convocaste para la hora que tenían que estar listos. Señor, y nosotros aquí, Señor, no somos la excepción. Estamos listos para los tiempos. Yo sé lo que mis hermanos piensan, porque yo también lo he pensado, Señor, y yo también te he dicho que yo no estaba listo, pero no es lo que yo te digo, sino lo que está escrito acerca de nosotros, porque nuestra historia ya está escrita, ya está hecho. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, y vamos a ir donde tenemos que ir, y vamos a hablar lo que tenemos que hablar, y vamos a vivir lo que tenemos que vivir, y vamos a ver el cielo abierto, y van a haber multitudes de personas que se van a entregar a Cristo, y van a haber multitudes de personas que van a escuchar el llamado, y el movimiento angélico, y el movimiento espiritual, y todo movimiento, Señor, nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando, porque va a venir sobre todos nosotros la gracia, la bendición, la paz, la seguridad. Aleluya. Esta mañana está delante del Señor, está con tus manos ahí en adoración y dile al Señor: Señor, yo soy como Juan el Bautista, me considero indigno, me considero totalmente indigno. Me considero una persona completamente incapaz. Señor, tú ves mis límites económicos, financieros. Tú ves mis límites de hablar. Tú ves mis límites, Señor, de mi casa. Tú ves en mi casa. Tú ves mi casa, Señor. Tú ves, Señor, esta situación matrimonial que estoy pasando. Tú ves, Señor, el dolor por el que estoy pasando con mi familia, con mi madre, padre, hermanos. Señor, las acusaciones llueven contra mí, me llueven. Señor, estoy viviendo dolores inexplicables. El corazón se me quiere partir en dos, Señor. Pero si tú me llamas, acá estoy, con todo mi dolor, acá estoy, acá estoy. Alábale al Señor, dale tu corazón esta mañana, ora al Señor, ora al Señor esta mañana, ora al Señor esta mañana. Dile al Señor: Señor, yo sé que no puedo, pero no es esto lo que tú me estás hablando. Tú me estás diciendo que tú harás,
que tú me vas a transformar, que tú me has llamado y me has buscado, y aunque en mi casa me digan que no, y me están diciendo que no, me están diciendo que yo no, pero esta mañana, Señor, ven, yo quiero verte, Señor. Espíritu Santo, amado, amado Cristo, amado Santo, tócalos esta mañana y ábreles los oídos y los ojos para que vean lo que nunca distinguieron de ti. Aleluya. Entra en la presencia del Señor ahí. Señor, mételos. Mételos. Mételos en tu presencia. Aleluya, 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 aleluya. En totalidad a ti. Alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. No tengo nada más que dar, lo que somos, tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Y corazón, somos tuyos, Señor. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómanos en tus manos.
mí lo que tú quieras. Tómanos, Señor, tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Sí, Señor. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Sí, Señor, derrama de tu espíritu en esta mañana. Cristo Jesús, tú eres el poderoso Dios. Ven, Señor, tómanos, tómanos, tómanos. Tómanos, tómanos en tus brazos. Señor, coloca el llamado, coloca en nuestra vida tu deseo, tu anhelo, tu propósito. Queremos ser dóciles a la voz de tu Espíritu, Señor, pero necesitamos que nos tomes. Necesitamos el derramamiento de tu Espíritu en nuestra vida, Señor, porque queremos ser siervos eficaces en tus manos. Tómanos. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, ahí Sí, Señor. Hay mucha riqueza esta mañana sobre su cabeza. Hay mucha abundancia. Hay mucha abundancia. Hay mucha abundancia. Esa abundancia, esa riqueza es lo que el Señor ha preparado desde tiempos, desde los siglos. Aleluya. Aleluya. Señor, recibimos. Señor, recibimos. Recibimos. Señor, recibimos. Señor, recibimos. Señor, recibimos. Señor, recibimos. Señor, recibimos. Abundancia recibimos. Recibimos. Recibimos, recibimos. Recibimos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, gracias. Mientras tomamos del Señor esta mañana,
Nos tomamos de Él. Tomamos su palabra. Decimos, sí, Señor. Van a venir cosas preciosas. Aleluya, están sobre nosotros. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.